Ja han comprovat que hi ha de tot i per a tots. En fi, però hi ha xiquets als quals tot el que envolta esta festa terrorífica de Halloween es fa un poc de por. I per això una empresa valenciana ja ha trobat la solució. Ha creat una aplicació per a l'iPad d'escolten-ho bé, contes monstruosos. Així, els xiquets, poquet a poquet, van perdent la por als vampirs, a les bruixes, als zombis. Vegen que és molt curiós. Creo que no he acertado con la elección. Uy, Xavi, me pareix a mi que estos monstruos no donen molt de por, veritat? No, no donen por, són molt divertits. Com se vos va ocórrer la idea de fer aquestes aplicacions per a l'iPad amb contes de monstres? Bueno, la verdad es que son monstruos, pero no da mucho miedo, ¿eh? Son monstruos divertidos. Al vampiro quiere ir al dentista, la bruja se ha cansado de Hansel y Gretel y bueno, con esta temática lo que hacemos es quitarles dramatismo a los monstruos de siempre. Realment, d'on naix el baúl de los monstruos? El Baúl de los Monstruos es una aplicación que nace en una colección de papel que era muy famosa y nosotros lo que hemos hecho ha sido trasladar esa colección y darle una animación y unas interacciones para sacar un producto realmente divertido. Imagina jo que fer una aplicació, estic veient l'oficina com treballeu, ha de ser molt complicat, no? Sí, hay un equipo muy grande de personas, hay animadores, hay diseñadores gráficos, hay dobladores, todos trabajan para que al final pues salga realmente una aplicación redonda. ¿Cómo os pueden descargar estas aplicaciones? Pues desde la Apple Store te bajas la aplicación, la primera es gratuita, con el cuento del zombie. Que el primer conte es gratis, ¿no? Sí. Desde mes ya. Y luego puedes descargar desde la misma aplicación los otros cuentos de la colección. De quin dels 4 contes de la col·lecció vos sentiu vosaltres més orgullosos? Bueno, de los 4, de todos estamos muy contentos. Es verdad que el premio de la ilustración 2011 de la Comunidad Valenciana ha sido al del vampiro Ladislao y ese le tenemos un aprecio especial, sí. Marc, quin és el teu monstre preferit? El vampir, El vampir? Per què, a veure? perquè dormeix en ataúd Ah, i què més fa? i xupa sang. Ui, això no te dona un poc de por? Sí, però bonic. T'ho passes bé, no? Els xiquets, imagina que tenen molt a veure. La seva opinió compta, no? Sí, cuenta mucho. Es lo más importante. Al final de la aplicación, del proceso de producción, hay un proceso de testing donde los niños prueban esa aplicación y a través de eso podemos saber qué partes de la aplicación son mejores y meter luego todo ese conocimiento en la aplicación final. ¿Qué es lo más divertido? Coco los japamas. Tocar los fantasmes? Sàvies paraules, i és que els xiquets se les saben totes. Ara més s'enfronten els monstres amb l'ajuda de les noves tecnologies i sense gens de por.